yo voy a hablar de pobreza? Porque se ha puesto de moda el tema de la pobreza, sobre todo después del anuncio del presidente del pasado domingo de que va a eliminar la pobreza para el 2028, va a eliminar el hambre, algo que yo me lo encuentro un poco difícil, no aquí, ni aquí, ni en Estados Unidos, o sea, eso es casi una utopía, eliminar el hambre de aquí al 2028, pero ayer también al escuchar a la directora de Supérate, a Gloria Reyes, dar unos datos de cuántos pobres hay en República Dominicana, a mí me dio como curiosidad y me metí a las páginas del Estado a buscar datos, porque me gusta hablar con datos para que la gente se haga su criterio y crea o no, pero los datos están ahí. Y los datos que yo voy a proporcionar son datos que están en el Ministerio de Economía y Planificación y datos que están en el SUBEM. En su declaración decía la directora de Supérate que en el país hay menos de 1 millón de pobres. Entonces, hay que decir que como mide el MEPIT, el Ministerio de Economía y de Planificación, o sea, se divide la pobreza extrema y los pobres. O sea, la pobreza extrema, yo mandé unos gráficos por ahí, Ángel y Claudia, si me pueden ayudar, para que la gente más o menos pueda entender estos gráficos. Esos no, pon el que tiene amarillo, amarillo con gris. Que dice pobreza general y pobreza extrema, pero para que ustedes entiendan, la pobreza general, una persona que está en un rango de pobreza extrema, recibe mensualmente tiene un ingreso nominal de 3.435 pesos. Y una persona considerada pobre tiene un ingreso mensual de 7.270 pesos. Más o menos para que ustedes entiendan cómo es que se clasifica esto. Miren ahí esos datos que están las páginas del gobierno, en el Ministerio de Planificación y Economía, y también está en el SUBEM, en el portal del SUBEM, que yo me dirigí ahí a buscar estos datos. Ahí te dice el tipo de empleo que tienen. Por ejemplo, una persona que está en pobreza extrema no tiene ningún empleo, y una persona pobre hay un 58% de informalidad, los pobres. La mayor concentración de pobres está en la región Osama y un 5.1% está en el sur del país. Entonces, por ejemplo, la fuente directa de ingresos de estas personas, de los pobres, reciben bonos del gobierno, remesas y regalos, y los que están considerados como pobres extremos reciben caridad. Imagínense ustedes, si tienen que vivir con 3.435 pesos mensuales. En el acceso a los servicios, una persona pobre recibe energía, agua, telecomunicaciones, educación, salud y 2 a 3 comidas diarias. Una persona que está en pobreza extrema recibe agua y una comida fija al día y lo demás come si aparece. Entonces, las características del hogar, una persona pobre vive en una casa de concreto, de madera, zinc y techo de cemento, y una persona en pobreza extrema vive en una casa de madera, zinc, hoja de lata y cartón. Entonces, por ahí esa parte. Por otro lado, viendo los datos, voy a dar específicamente qué cantidad de pobres hay y qué cantidad de pobres extremos hay en el país. Hay 401.283 dominicanos que viven en pobreza extrema con las condiciones que ya yo les acabo de mencionar, y hay 2.942.255 pobres, o sea, pobreza general en República Dominicana. Decía la directora de Supérate que aquí no hay 1 millón de pobres. Bueno, mire, directora, parece que usted no ha visto los datos que están en el SUBEM. Aquí hay más de 3 millones de pobres. Hay más de 3 millones de pobres. O sea, hay casi 3 millones de pobreza general y casi medio millón de pobreza extrema. O sea, que hay casi 3.5 millones de pobres. Si ustedes querían focalizar esos bonos de Supérate, que están muy bien, los 1.500, bueno, vamos a ver los 1.500 como algo bueno, qué bien. Hay personas que sí, que lo necesitan, que le ayuda, pero ya ustedes tenían la data ahí. Y yo estoy segura que en esos 2.9 millones de pobres general, ahí no está el presidente Fernández, porque ya esa data está depurada. O sea, el trabajo lo tienen hecho. Por eso es que uno se cuestiona, cónchale, ¿cómo es que 4 años después seguimos hablando del mismo lío cada diciembre? Eso evidencia una falta de planificación, que ni hay que planificar tanto porque la data está ahí. O sea, el SUBEM está ahí, que se supone que el SUBEM es la institución que se utiliza para dar las ayudas sociales. Y yo entré al portal del SUBEM
para que ustedes sepan, ¿qué es el SIUBEN? Como parte esencial de la estrategia de la lucha contra la pobreza, el gobierno dominicano dispuso que la política social debía estar sustentada en mecanismos que aseguren la equidad y la transparencia de los programas sociales destinados a asistir a los grupos más vulnerables. Entonces, en tal virtud, mediante un decreto en agosto del 2004, se declaró de alto interés nacional el desarrollo e implementación del Sistema Único de Beneficiarios, cuyo objetivo era identificar y priorizar a las familias elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales y los subsidios que se efectúen con recursos públicos. Y para esos fines se hizo un levantamiento de los hogares, o sea, se hizo una encuesta, porque no es a lo loco. Entonces se hizo una encuesta para los hogares en situación de pobreza a nivel nacional, pobreza y pobreza extrema, y con esta información socioeconómica recabada se conformó una base de datos del padrón de hogares elegibles para seleccionar a los potenciales beneficiarios de la red de protección social. Por eso al inicio del comentario yo le di en detalle cuáles serán las características de las personas pobres y de las personas con pobreza extrema, porque no todo el mundo califica para estar en el SIUBEN, no todo el mundo califica para recibir el bono Aliméntate de 1.650 pesos o en este caso el bono de Navidad de los 1.500 pesos. Entonces, luego de hacer esa data, que el gobierno se tomó, eso fue en el 2004, y se tomaron unos años haciendo esa data, en el 2007, en el 18 de agosto del 2007, se crea el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, como una entidad del Gabinete de Coordinación de Política Social que en ese momento estaba adscrita al Poder Ejecutivo. Ahora, y yo lo veo muy bien, está adscrita al Ministerio de Planificación y Desarrollo, al MEPID, que por ahí es que tienen que canalizarse, por planificación y desarrollo. Desde el 2022 está ahí en el MEPID. Entonces, la función del SIUBEN es identificar, caracterizar, registrar y priorizar las familias en condición de pobreza que habitan en zonas geográficas identificadas en el mapa de la pobreza y en zonas fuera del mismo. Entonces, ya yo les mencioné cómo anda la pobreza y la pobreza general, en la pobreza extrema en el país. Vamos a ver ahora sí, Claudia, para que la gente sepa cómo estaba la pobreza en el año prepandemia, en el 2019, y cómo está. La fecha más reciente que yo encontré fue la del 2022, pero la que dice 2019, póngala ahí, por favor, para que la gente pueda ver. En el 2019, aquí habían en pobreza extrema 2.097.566 personas. En pobreza moderada, en pobreza extrema, 297.567. En pobreza moderada, 2.375.551. En pobreza general, 2.673.168. En el 2020, que fue el año de la pandemia, evidentemente aumentó la pobreza extrema. Esa es la siguiente imagen, 2020. 515.538 en pobreza extrema, en pobreza moderada 2.663.000 y en pobreza general 3.178.000. En ese año se disparó todo, porque por una situación de pandemia la gente dejó de trabajar, dejó de recibir ingresos. En el 2021 empezaron a bajar esos números. 434.786 en pobreza extrema, pobreza moderada 2.798.000, en pobreza general 3.232.825 y finalmente en el año 2022 401.283 en pobreza moderada, 2.540.000 y en pobreza general 2.942.000. ¿Por qué traigo estas estadísticas? Miren, no es verdad que vamos a eliminar el hambre de aquí al 2028, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y viendo esas estadísticas, yo lo que aspiro es a que por lo menos volvamos a la cifra prepandémica, que en pobreza extrema había menos de 300.000 personas. O sea, vamos a ponernos metas alcanzables. O sea, no es a decir cosas para ser titulares y generar un impacto positivo. Vamos a ver lo que había en el 2019 y vamos a tratar de llegar ahí. No vamos a acabar el hambre de aquí al 2028. Eso por un lado. Por otro lado, a la hermana, a la amiga de Supérate, a Gloria, ahí está la data en el SIUBEN. Si ustedes querían impactar 3 millones de dominicanos, cójala del SIUBEN y no se pongan a improvisar y a inventar. O sea, no hay que descubrir la fórmula del agua tibia para focalizar las ayudas, porque ya el SIUBEN hace años que venía haciendo el trabajo. No es necesario, dice que no, que la persona que está sin trabajo, que si están en TCS. No, es que hay una data ahí de 3.5 dominicanos, 3.5 de dominicanos que están en el SIUBEN, que necesitan la ayuda. No es verdad que hay que salir a improvisar y a inventar
para generarse crisis innecesaria. Llévatelo, Cundo. Panorama FM 96.1